Damos gracias a Dios por este día hermoso en el cual podemos venir a su presencia, podemos disfrutar de las bendiciones de su pacto. Doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, de compartir el Evangelio con cada uno de ustedes. También gracias al pastor Walter que confió en mí para hacer esta predicación y también en el presbítero Pablo Balak. Así que gracias al Señor que estamos acá para poder compartir el Evangelio del Señor. Y gracias a todos ustedes por haber venido, por tener que aguantarme esta mañana. Así que oremos al Señor. Bendito Dios. Amén. Y amén, Señor. La palabra del Señor en esta tarde se encuentra en Jonás, el libro de Jonás. Los niños pueden pasar a la escuela dominical, me están avisando. Entonces, vamos a hablar de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Si lo he encontrado, daremos lectura a la palabra del Señor. Y dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Padre bendito, Señor, damos la gracia en esta oportunidad porque tú nos bendices, Señor. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor, y queremos que tú nos hables hoy en esta tarde. Bendícenos, Señor, nuestros corazones que puedan estar abiertos, Señor, a tu palabra, que podamos buscar de ti, Señor, y estar llenos de tu Espíritu Santo para comprender lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar, debemos saber quién era Jonás, ¿ya? Y dónde él estaba ubicado y por qué Dios le habla y le dice que vaya a Nínive. Jonás era un profeta de la parte norte de Israel, ¿ya? Específicamente de Nazaret, ya de la región de Galilea. Su misión era predicar contra la maldad de Nínive, ¿ya? Pero como vimos en los versículos, él huyó de la presencia del Señor. ¿Ya? Entonces Nínive era una ciudad que era del imperio asirio, ¿ya? Y esta ciudad, para poder entrar en la predicación, era una ciudad totalmente cruel y sanguinaria, ¿ya? Como dije, era la capital del imperio asirio, era el corazón neurálgico del imperio, y de ahí se tomaban todas las decisiones del imperio. ¿Y qué características tenía Nínive? ¿Ya? Lo que hacía uno de sus gobernadores, que se llamaba Asurbanipal, él cuando conquistaba otros reinos, cuando conquistaba los reinos que eran vecinos a él lo que hacía era cortar las manos, los pies, la nariz, las orejas, sacarle los ojos a sus prisioneros. Y cortaba sus cabezas y las amontonaba. Por un lado dejaba las cabezas amontonadas y por otro lado sus cuerpos estaban puestos en estacas. Entonces no era una situación muy agradable para Jonás, ¿ya? No era una situación incluso muy beneficiosa para nosotros si nosotros quisiéramos ir a predicar el Evangelio o lo que el Señor nos dijo. Entonces Nínive era una ciudad cruel, era sanguinaria. Si nosotros vamos a Nahum, ¿ya? El libro de Nahum, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver lo que la Biblia nos dice con respecto a Nínive, ¿ya? Nahum, capítulo 3, versículo 1. Dice así, voy a leer la versión de la NBI. Dice: Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de muertos,
los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier en los que todos tropiezan. Y todo por las muchas prostituciones de esta ramera de encantos salameros. De esa maestra de la seducción engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. Entonces la misma Biblia ya nos habla de Nínive como una ciudad, ¿cierto?, cruel, sanguinaria. Y no solo esto, sino que también lo que Dios dice de ella es que era, dice en el versículo 4, dice, por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros. Entonces la visión de Dios de esta ciudad no era la mejor, ¿ya? No era la mejor como lo vemos en Jonás. Y esta ciudad, Jonás se le encomienda, ¿cierto?, que predique el evangelio en ella, que pregone la maldad que estaba teniendo Nínive y que esta maldad había subido hasta la presencia del Señor, si lo vemos en los primeros versículos. Entonces, algunas razones de por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y una, obviamente, la que nosotros más pensaríamos, era porque lo iban a matar, ¿cierto? Si esta ciudad era tan sanguinaria, si las personas que habitaban en él eran tan malas, ¿cómo no iban a matar a Jonás? ¿Cierto? Y obviamente que iba con una predicación no de que Dios los amaba y Dios quería estar con ellos. 2, porque no quería ver la misericordia de Dios a un pueblo pagano. Otra circunstancia era que Jonás, al igual que todos los israelitas, son muy nacionalistas, ¿ya? Y Jonás no quería ver tampoco la misericordia de Dios si es que el pueblo se arrepentía. No quería ver la misericordia ahí de Dios y la gracia de Dios con los ninivitas. Y lo otro también puede haber sido que él, como el imperio asirio había conquistado la parte norte del pueblo de Israel, quizás muchos de sus amigos, muchos familiares habían sido muertos, habían sido llevados por el imperio asirio como esclavos. Y en esta tarde quiero ver 3 puntos estos son los 3 puntos de la predicación. Dice, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Razones de por qué predicar y la redención en nuestra vida ninivita y predicación deficiente. Entonces, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? Sabemos que Jonás, llegó la palabra ante él, tuvo esta reacción de huir, ¿cierto?, de la presencia de Jehová, ¿ya? Dios mismo le había hablado, pero nosotros también estamos aquí y Dios nos está hablando por medio de su palabra, nos está diciendo, expongan el evangelio, ¿ya?, al igual que Jonás. Como Jonás también debía predicar a Nínive, porque los ninivitas debían conocer cuán pecadores era, cuán malo era, y llevarlo frente al Señor y que ellos pudieran conocer a este Dios santo y justo y amoroso también, por lo cual la iglesia también tiene como herramienta la predicación para llevar a la gente delante del Señor y que ella se pueda arrepentir delante de Él. Porque sabe que estamos enemistados no solamente con Dios, sino que también con nuestros vecinos, amigos, y toda la gente que está a nuestro alrededor estamos enemistados. Y podemos ver también la huida de Jonás. Podemos ver y nosotros pensar quizás, Jonás, ¿por qué se alejó de la presencia de Dios? ¿Por qué no fue a cumplir la misión? Pero si nosotros también estamos alejándonos de la voluntad de Dios cuando no estamos predicando, cuando no estamos hablando de la misericordia de Dios, cuando no estamos hablando de este Dios también santo, que demanda no solamente hacer cosas buenas, sino que demanda toda nuestra vida para Él. Por eso quisiera que como iglesia tuviéramos en cuenta la importancia de la predicación. La predicación es lo más importante y la tarea que el mismo Señor nos encomendó a nosotros. Le dijo a sus apóstoles, id por el mundo haciendo discípulos en todas las naciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser discípulos? ¿Cómo nosotros vamos a tener gente que nos siga o que verdaderamente siga al Señor si no estamos predicando, si no estamos enseñando y si no estamos compartiendo el Evangelio? Eso sería tener el mismo corazón de Jonás, tener un corazón sin misericordia para las otras personas. Porque sabemos que la única forma en que nosotros podemos alcanzar gente es por medio de la predicación, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, ahora voy a las razones de por qué nosotros debemos predicar, por qué nosotros debemos tener como suma importancia la predicación del Evangelio. 1, es porque nos humilla bajo este Dios santo, que Él es la expresión de todo lo bueno que nosotros abandonamos allá en el huerto, por querer vivir de manera independiente de Dios. Nos recuerda que fuimos nosotros los que decidimos estar donde estamos, y que si no fuera por la búsqueda incansable, no tendríamos opción de disfrutar de sus delicias y riqueza en Cristo Jesús. Estamos viendo acá cuán importante es la predicación, primero porque nos humilla como persona, nos pone bajo
esta autoridad que es Dios mismo, ¿ya? Y reconocemos que este Dios ha tenido una búsqueda incansable hacia nosotros, ha tenido una búsqueda incansable porque podamos nosotros disfrutar de sus delicias, podamos disfrutar de su presencia y de su gloria. Segundo, porque trae la verdad celestial a la terrenal. El pecado nos ha quebrado en todas las áreas de nuestra vida, incluso nuestra percepción de lo por lo cual nosotros fuimos creados. Muchos piensan que fuimos hechos para ser exitosos, para ser millonarios, para ser felices, depositando nuestro gozo en los objetos, situaciones y deseos. Nuestra verdad está en constante lucha con la verdad escritural. Cuando nos reunimos como iglesia, escuchamos el sermón. Es una batalla interna por cambiar la media verdad de la serpiente por la regla y norma de la verdad que es Dios mismo. Entonces se dan cuenta, no solamente el Evangelio es para las personas que están afuera, que están sufriendo o simplemente están en una situación de calle o están con un corazón rebelde hacia Dios, sino que el Evangelio también es para nosotros. Es para traer esta verdad del cielo a la verdad que es Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos cambiando nuestra mentalidad y eso es el arrepentimiento. Es un cambio de mentalidad. Tercer punto dice, porque trae todo lo que hace el hombre sin Dios al gozo de glorificar a Dios en todas las cosas que hacemos. Tenemos un cambio de mente que nos lleva a ver la gloria del Señor en todo lugar, porque estamos aceptando su realidad y verdad en nuestras vidas. Entonces, no solamente afecta, ¿cierto?, a las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Dios, sino que también nos afecta a nosotros, que es el segundo punto. Y como nosotros estamos siendo afectados, cambia toda nuestra realidad, cambia todas nuestras verdades, cambia todo nuestro paradigma con respecto a Dios. Ahora teniendo esto en cuenta, sabiendo la necesidad de Nínive, ¿cierto?, de arrepentirse, sabiendo la necesidad de cuánto ellos necesitan conocer a este Dios verdadero, ¿ya? Y viendo el corazón de Jonás, que era un corazón egoísta, nacionalista, ¿ya?, que no quería ver la misericordia de Dios, que no quería ver a ese pueblo arrepentido. ¿Cómo nosotros a quién nos estamos pareciendo? ¿Nos estamos pareciendo a la ciudad de Nínive? Con su pecado, con su maldad, levantando torres de cabezas con nuestras victorias, con lo que nosotros hacemos? ¿O estamos pareciéndonos a Jonás y nos estamos arrancando de la realidad de Dios? Nos estamos arrancando de la verdad escritural que nos dice, vayan y prediquen. Cuando no estábamos en Cristo, nosotros éramos unos ninivitas, así como las personas que están afuera ahora. Amábamos el pecado, amábamos nuestros deleites, amábamos nuestras victorias, amábamos nuestro trabajo por encima de cualquier cosa, amábamos nuestra familia por encima de Dios. Y eso se llama idolatría. Cuando nosotros las bendiciones de Dios las ponemos por encima de Dios mismo, eso se llama idolatría. Y esas cosas que nosotros estamos adorando le van a dar identidad. Nos van a dar identidad a nosotros y van a decirnos qué nosotros debemos hacer con respecto a nuestra vida. Entonces nos afanamos por mostrar nuestros trofeos. Nos afanamos por mostrar cuán buenos somos, cuán inteligentes somos, cuán sabios somos, cuánto dinero nosotros podemos alcanzar. O incluso podemos mostrar cuán miserables somos o cuánto no nos pescan incluso. Y eso también es idolatría. Así hemos destruido toda la alianza que teníamos con Dios. Lo que Dios había creado en el Génesis 1:31, cuando Él había dicho, Dios creó todas las cosas y dijo que lo había hecho bueno en gran manera. Todo eso nosotros lo destruimos como hombres que somos. Por eso debemos volver a la predicación. Y la gente de Nínive no necesitaba quizás una institución que fuera a recoger a las personas huérfanas que vivían en su localidad. No necesitaban una institución o un club social donde pudieran conversar sus problemas, sino que necesitaban una predicación profunda y explícita del Evangelio. Debía Jonás ir a ese lugar y decir cuán pecadores ellos y cuánta era la necesidad que tenían de Cristo Jesús. Cuánto era la necesidad que ellos tenían del Evangelio, de vivir una verdad celestial, de vivir una verdad que no está hecha a los parámetros de este mundo. Por eso ahora nosotros como iglesia, y no hablo solamente de iglesia como Cristo Rey, sino que de iglesia en general, nos hemos encerrado en nuestras cuatro paredes y hemos vivido la vida de Jonás. Dios nos invitó a predicar el Evangelio. Dios nos dio este ministerio de la palabra. No solamente a las personas que se paran aquí enfrente de ustedes, sino que a las personas a todos ustedes.
Dios lo está invitando al ministerio de la palabra, no como quizá un ministro de la iglesia que predica todos los domingos, pero sí como un embajador de la gracia, sí como un embajador de la verdad y de la vida del cielo. Por eso en esta tarde quiero dejar también esto en sus manos. Ustedes son responsables de las personas que pasan por su vida. Ustedes son responsables de todas esas ciudades que quizás como Nínive se está levantando con su maldad y ha llegado esa maldad hasta el cielo. ¿Cuántas veces ustedes se han alejado de lugares porque no los quieren o porque no los aceptan? Ese es el mejor lugar, ese es el primer lugar donde Dios te está diciendo, ve y predica el Evangelio, ve y predica mi verdad, ve y predica lo que yo estoy haciendo contigo. Y por eso quiero poner la predicación como lo principal, como la herramienta que nosotros tenemos como iglesia. Toda iglesia es un predicador, toda iglesia es un pastor, toda iglesia es un evangelista, toda iglesia es una proclamadora de la verdad. Y si no estamos proclamando la verdad, debemos preocuparnos. Si no estamos proclamando las verdades del reino de Dios, debemos preocuparnos como iglesia, porque muchas veces vamos a poner más énfasis en los ministerios, en las actividades que estamos realizando, incluso subir las predicaciones a YouTube. Pero la responsabilidad es de todos nosotros, de todos ustedes. De todos ustedes es la responsabilidad de predicar el Evangelio de Cristo. Pero también vemos en la Escritura que Jonás, leyendo el capítulo 3, no llevó todo el mensaje del cielo, sino que llevó solamente una parte. Los llevó y los enfrentó con un Dios que era un fuego consumidor y que los destruiría en 40 días. Pero no el Dios de la gracia, esa gracia cara donde Cristo compró a todo su pueblo, raza y nación para ser solo un cuerpo que es la iglesia. Jonás solamente llevó a este pueblo, o la predicación a este pueblo, y les dijo, en 40 días serán destruidos, pero no les dio ninguna otra posibilidad. No le mostró a un Dios glorioso, sino que Jonás en su corazón quería que ese pueblo fuera destruido. Y quizás para nosotros sería con justa razón, porque era un pueblo malo, era un pueblo sanguinario. Vamos a leer el capítulo 3 de Jonás para poder entender lo que aconteció cuando Jonás fue a predicar a Nínive. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira, imagínate, la predicación de Jonás fue deficiente, fue una predicación a media, no llevó todo el consejo de Dios, sino que llevó juicio para ese pueblo. Y aún así, este pueblo aceptó este mensaje y dijo, más adelante el rey dice, que todos estuvieran en ayuno y que estuvieran con cilicio, porque a lo mejor Dios se arrepentiría de traer este juicio sobre Nínive. Aún así, este pueblo se arrepintió. Y ahora vamos al tercer punto de lo que quiero exponer. Dice, ¿cuál es nuestra redención? Si hemos visto que nuestro corazón era como la gente de Nínive, y ahora que estamos en la iglesia, hemos dejado nuestra misión como Jonás. ¿Dónde está la redención? ¿Dónde podemos nosotros tener consuelo? Y la redención está en Cristo, como en toda predicación, como en toda palabra de la Escritura, está en Cristo. Los ninivitas se arrepintieron y además dijeron, ¿quién sabe Dios si se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Entonces ellos tuvieron arrepentimiento y creyeron que Dios podría salvarlo y tener misericordia de ellos. Entonces, el pueblo, aunque a medias el mensaje, aceptó esta verdad y se puso bajo este Dios santo. Ahora, tenemos a un Jonás mucho mejor. Tenemos al verdadero Jonás de Nazaret, que es Jesucristo mismo, que vivió la vida que predicaba y predicó su vida para luego morir por ninivitas como nosotros. Si Jonás solamente fue a predicar un evangelio,
fue a predicar la mitad del Evangelio y luego se apartó de ellos. El verdadero Jonás de Nazaret vino por nosotros, vino a vivir la vida que él predicaba y predicó su vida para que nosotros pudiéramos tener gracia y misericordia como ninivitas que éramos. Oh, cuán bendito Dios, cuán bendito Cristo, que no fue como Jonás, sino que no fue como Jonás, que se alejó de nosotros, que se alejó de nuestra situación como pecadores, sino que Él tomó el primer barco que estaba y vino hacia nosotros para poder vivir la vida que nosotros debíamos vivir. Él puso el gozo por delante y nosotros lo matamos como ninivitas. Y ahí podemos ver una diferencia. Jonás fue y no lo mataron, pero al verdadero Jonás, nosotros como ninivitas, como todo el mundo ninivita que era, lo matamos y lo crucificamos en una cruz. Y en su muerte fuera de la ciudad, él de manera activa, viendo que en ese acto seríamos salvos, murió después de habernos predicado todo el mensaje. Todo el mensaje. Nos predicó todo el mensaje. No solamente un juicio hacia nosotros, sino que nos predicó también que estábamos en juicio, pero que por la sangre de Él, por su misericordia, podíamos estar en paz con Dios. Y podemos ver el capítulo 4, versículo solamente 5, y dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allá una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Después que Jonás predicó, después que Jonás estuvo esos 3 días caminando por toda la ciudad y trayendo y diciendo juicio sobre esta ciudad, en 40 años, en 40 días será destruida. Cristo, el verdadero Jonás, entró a esa ciudad, predicó todo el mensaje de Cristo, todo el mensaje de Dios. Nosotros lo matamos y lo clavamos en una cruz, pero Él siempre puso el gozo por delante. Y no nos miró desde afuera de la ciudad, no miró desde afuera como Jonás y vio el gozo de esa ciudad que se había arrepentido, sino que Dios en Jesucristo vio el gozo que nosotros estábamos teniendo por tener esta redención, y Él se gozó también con nosotros. No fue un egoísta, no fue alguien que se separó de nosotros, que solamente vino y predicó un poco, nosotros lo aceptamos y luego nada. Entonces Jesús miró la ciudad desde afuera, desechado por nosotros. Él se involucró con nuestros dolores, con nuestra incapacidad de poder acercarnos a Dios, con nuestra incapacidad de poder vivir para Dios. En cambio, Jonás nos miró desde afuera porque no quería involucrarse con nuestro gozo. Entonces, por un lado, vemos a Cristo, que fue a la ciudad, que predicó, murió afuera de la ciudad para que nosotros tuviéramos gozo, para que tuviéramos paz. Él murió en una cruz por nosotros. En cambio, Jonás estaba afuera. Mirando quizás con los brazos cruzados, diciendo: ¿qué va a pasar con esta ciudad? Jonás es un tipo Cristo, pero Cristo es un mejor Jonás. Así también Cristo pasó 3 días en la tumba. Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez. Aunque deficiente la predicación de Jonás como la de nosotros hoy, en Cristo esta predicación tuvo y tiene la importancia de cambiar a todo un pueblo y que ellos puedan glorificar a Dios. Si tu predicación ha sido deficiente, si tu vida ha sido deficiente, si no has sido verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, si verdaderamente no estás viviendo la vida que Dios demanda de ti, tenemos redención en alguien que vivió nuestra vida, que predicó lo que nosotros debíamos predicar. Él es Cristo Jesús. Y en Él tenemos redención de nuestra vida ninivita y de nuestra vida como Jonás, arrancándonos de las situaciones que Dios quería. Entonces, ¿cómo estás tú ahora? ¿Cómo vas a ir tú a tu trabajo? ¿Cómo vas a ir tú a donde tus amigos? ¿Cómo vas a ir tú frente a tu familia? Quizás que cuando se burla, cuando tú estás predicando, cuando tú hablas de Cristo, ellos se burlan, no quieren escucharte. Tienes que saber que tu predicación, que tu vida y toda tu vida está redimida por la sangre del Cordero. Que Él se involucró con nuestras debilidades, con nuestra incapacidad para poder hacer las cosas. Necesitamos a este Dios, necesitamos de esta vida de Él. Y quiero leer un testimonio de Corrie ten Boom, que fue una reformada holandesa, que en parte puede haber sido
que vivió lo mismo que Jonás. Dice, ella era una cristiana holandesa que estuvo ocultando a algunos judíos durante la Segunda Guerra Mundial y junto con su familia fue llevada a los campos de concentración. Ella cuenta que lo más terrible que le tocó pasar fue que le quitaran la ropa y la de su hermana, permaneciendo de pie frente a sus torturadores desnuda. La primera vez que ocurrió esto a Corrie ten Boom, no podía aguantar lo que sucedía. Ella se veía denigrada, avergonzada y humillada frente a estos torturadores. Y ella cuenta que después de un momento, de un momento que pasó, ella dice, fue como si yo viera a Jesús en la cruz. La Biblia dice, tomaron sus vestiduras donde Él colgaba ahí desnudo. Y yo sabía que Él estaba colgado ahí por mí, por mis pecados. Y en mi sufrimiento entendí una fracción del sufrimiento de Cristo. Y me hizo sentir tan agradecida que pude soportar mi propio sufrimiento. Imagínense, ella no puso su sufrimiento por delante, sino que miró a Cristo y vio su sufrimiento allí en la cruz, que estando desnudo, al igual que ella en ese momento, pudo soportar su pesar, su vergüenza, su humillación. Dice, amor tan asombroso, tan divino, demanda mi vida, mi alma, mi todo. Después salida de los campos de concentración, Corrie ten Boom, y pasado bastante tiempo, un día se acerca un hombre y le dice, señora ten Boom, es un gusto conocerla, no me reconoce. Y ella dice que vio a ese hombre y era uno de los más crueles guardias en el campo de concentración. Y este hombre le dice, señora Corrie ten Boom, ahora soy cristiano. Encontré al Señor Jesús, leí mi Biblia y yo sé que hay perdón por todos los pecados del mundo y por mis pecados también. Yo he sido perdonado por la crueldad que he cometido, pero después yo le pedí perdón a Dios y una oportunidad de poderle pedir perdón a una de mis víctimas. Señora ten Boom, una vez usted fue perdonada, ¿me perdonaría? Y esta es la misma pregunta para ustedes. Si alguien se acerca que le ha hecho daño, que los ha avergonzado, que lo ha humillado, que lo ha estafado, y le dijera, ¿me perdonarías? ¿Ustedes lo harían? O me pregunto a mí, ¿yo lo haría si alguien me hubiera humillado? Quizás no. Y ella dice que vio a ese hombre y era uno de los más crueles, ¿cierto?, de los campos de concentración, y él le dice, ahora soy cristiano, ¿me perdonaría? Y ella no pudo perdonarlo al instante. Recordó el sufrimiento de la muerte de su hermana por las manos de él mismo. Él mismo había matado a su hermana. Ella dice que cuando no podía perdonarlo, de repente, dice ella, me di cuenta que yo misma no tenía perdón. Que ella misma no había sido perdonada. Y que ella dice que no estaba preparada para cuando Cristo viniera. Porque no he recibido perdón por mis propios pecados y no podía perdonarlo. Yo solamente podía odiarlo. Entonces ella tomó uno de esos bellos textos, de esos recursos ilimitados que están en la palabra del Señor, Romanos 5:5, y dice, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que me fue dado. Y yo dije, gracias Jesús, porque tú has puesto en mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue dado. Y gracias, Padre, que tu amor es más fuerte que mi odio y mi falta de perdón. Wow. Gracias, Señor, porque tu amor es más fuerte que mi odio. Cuando yo te odiaba, Señor, tu amor fue más fuerte que el mío. Y falta de perdón. Y en ese momento pude ser libre, dice ten Boom. Hermano, le dijo a él, dame la mano, y en ese instante sacudimos nuestras manos y fue como si yo sintiera el amor de Dios corriendo a través de mis brazos. Yo nunca había tocado el océano del amor de Dios de esa manera hasta que yo perdoné a mis enemigos. Y ahora nosotros estamos perdonando a nuestros amigos o estamos como Jonás todavía. ¿Queremos que la gracia del Señor, que su misericordia sea solamente para nosotros o queremos que esa gracia abunde en todo lugar? Y yo te quiero decir una cosa en esta tarde. Para aquellas personas que tú no has perdonado o que a lo mejor piensas que has perdonado, yo te hago la siguiente pregunta para ver si realmente lo has perdonado. Aquellas personas que te hicieron daño,
Tú les predicarías de un Dios de gracia, de misericordia, maravilloso, que fue para nosotros, a esas personas que te hicieron daño. Si tú puedes predicar eso a las personas que te han humillado, que te han avergonzado, entonces tú verdaderamente has perdonado a esas personas. Si no, estás muy lejos de serlo, de haber sido perdonado y haber perdonado a esa persona. Entonces, al igual que Jonás, nosotros hemos quizá, y lo hablo también por mi vida, hemos abandonado esta misión del Señor. Hemos abandonado la misión de predicar el Evangelio, de llevar a la gente a este Dios glorioso. Pero también tenemos la instancia para arrepentirnos y saber que en Cristo Jesús tenemos redención por todo nuestro mal, por toda nuestra incapacidad, por todas nuestras frustraciones, incluso por nuestra incapacidad de perdonar, al igual que le pasó por un momento a Corrie ten Boom. Solamente en el perdón de Dios nosotros podemos perdonar. No es nuestro perdón, no es el amor de nosotros el que debemos entregarle, sino que es el amor de Dios, queriendo acercarse a ellos, queriendo alcanzarlos. Amén. Oremos al Señor.